ve abriendo en Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, el tema que me tocó compartirles hoy es soy su cuerpo. Hemos estado viendo acerca de la identidad y ahora vamos a estar hablando acerca del cuerpo, de cómo somos cuerpo de Cristo. No sé si ya te ha pasado, si ya has jugado, bueno, ya te ha pasado, posiblemente. Cuando juegas de chiquito, cuando estás de chiquito, jugabas al fútbol, a lo que fuera, la pelota afuera en la calle con tus amigos, casi siempre alguien traía la pelota, un niño. El niño casi siempre pues, era el que más dinero tenía, siempre traía, ¿sí? 6, ahí viene, 1 Corintios 6, 12. Bueno, un niño traía la pelota. Y te quiero preguntar algo, ¿qué pasaba cuando ese niño se enojaba? Se metía y no sacaba la pelota, o sea, era subir la pelota y se iba. ¿Y eso era algo normal? ¿Sí o no? ¿Dirías que es algo normal? Sí, ¿por qué? Pues es su pelota. Bueno, su pelota, sus papás se la compraron, se la dieron, ¿verdad? Pero al final es su pelota. Y entonces, aunque sí caía mal, aunque sí querías, oye, pues sé buena onda, ¿no? Era su pelota. Y él hacía lo que quería. Y básicamente eso es algo normal. Cuando algo es de alguien, pues esa persona hace lo que quiere con eso. Y lo que hoy vamos a ver es como Dios nos manda que usemos nuestro cuerpo. No porque sea nuestro, sino porque es de Él. Y Dios, así como el niño tenía la pelota y era suya, Dios tiene nuestro cuerpo y es suyo y le pertenece. Bueno, Él nos llama a usarlo de cierta manera. Quiero contarte rapidito un poco acerca de la carta de 1 Corintios. Pablo la está escribiendo a una iglesia, de hecho creo que era el hermano Chuy ayer que nos compartía, no recuerdo cuál pastor Chuy nos decía, pero la iglesia de Corintios era una iglesia bien tremenda. O sea, se peleaban a cada rato, tenían problemas a cada rato. No es por ser chismoso, ¿verdad? Pero incluso había uno de los hermanos que vivía con la mujer de su padre, con su madrastra. O sea, ese tipo de problemas en la iglesia había. En la ciudad en la que estaba esa iglesia, la ciudad de Corintios, era... ¿Me escuchan si nomás hablo así? ¿O prefieren con micrófono? La ciudad de Corintio era el Las Vegas de los tiempos antiguos. O sea, ¿qué es el dicho más famoso? Lo que pasa en Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, más o menos era eso antes. Lo que pasaba en Corintio se quedaba en Corintio. Y porque esa ciudad era una ciudad completamente depravada. Era una ciudad que ofrecía mucho. Era una ciudad muy rica, pero ofrecía muchos placeres, muchos deleites. Tenía como unos tipos de juegos olímpicos. Antes los llamaban ítmicos, si recuerdo bien. Y era una fuente de gran entretenimiento. Entre todo eso tenían... ¿Recuerdan los que les decía en la mañana? En tiempos antiguos, la filosofía que permeaba era la adoración a varios dioses. Bueno, entre ellos, en la ciudad de Corintios, tenían un templo de cierta diosa que la manera de adorar a esa diosa era que habían sacerdotisas que ofrecían relaciones sexuales a quien quisiera venir a pagar. O sea, básicamente era prostitución, pero ellos llamaban eso adoración a su diosa. Y en ese tipo de ciudad está viviendo la iglesia de Corintios. Una ciudad, de hecho muchas veces, muchos dicen, mira, el día de hoy nunca has tenido tanta tentación sexual. Los jóvenes, las personas nunca han tenido tanta exposición a la sexualidad. Y eso es en parte cierto, tenemos una gran exposición a la sexualidad, pero imagínate esto. Es diferente. Básicamente, ellos sabían, mira, yo sé que si voy a ese templo, promovido por el gobierno, por una cuanta cantidad de dinero, que muy probablemente no era mucho, puedo tener relaciones sexuales con una mujer. Puedo ir cuando quiera, donde sea, incluso lo puedo poner en la excusa de, mira, oye, estamos adorando a una diosa.
Sí, nosotros tenemos grandes luchas con la exposición sexual que tenemos, pero la iglesia de Corintios no estaba mejor. Y es ahí donde podemos identificarnos con ellos. Vivimos en un mundo altamente sexualizado. ¿Y por qué te hablo de eso? Porque ese va a ser el tema, va a ser, no el tema, pero el pecado que va a atacar este pasaje, la sexualidad. Vamos a ver cómo empieza. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro, a las otras, destruirá Dios. Este es muy probable que era un dicho en la ciudad de Corinto. De hecho, algo que se me olvidó decir. Había una palabra, esta ciudad era tan depravada que había una palabra para hablar acerca de tener relaciones sexuales de manera ilícita, de hacer cosas malas, de vivir una vida despiadada. ¿Y sabes cuál era esa palabra? Corintizar. Corintizar. ¿Por qué? Porque directamente lo relacionabas con la ciudad de Corinto. Porque no podías despegar el uno del otro. Como decía justo antes, es muy probablemente que era un dicho en la ciudad de Corinto, o un lema que ellos decían. Y es que es una analogía. Parece que está hablando solamente de comida y de vientre. Y es básicamente, mira, come lo que sea, porque al final la comida es para la panza y la panza para la comida, y al final Dios va a destruir los dos. Puede ser que eso sea el punto de ese lema, pero también era una analogía. Muy seguramente también era una analogía. Porque ¿qué es lo que quiere intentar transmitir? Ese es otro punto importante. Parte de la filosofía griega de aquel momento es que básicamente hacían una dualidad, separaban lo espiritual de lo físico, de lo material, y te decían, mira, todo lo material no importa lo que hagas, no afecta en nada a lo físico. De hecho, te decían que lo material, todo lo físico, perdón, a lo espiritual, decían que todo lo físico, todo lo material era malo, la carne es mala, todo lo que puedes ver, tocar es malo, lo único bueno es lo espiritual. Y por lo tanto, mira, no importa lo que hagas con tu cuerpo, no importa dónde lo uses, cómo lo uses, es físico y no importa, al final Dios los va a destruir. Esa es una de las cosas que se creía en aquel tiempo. Y entonces imagínate, esta es la lucha con la que estos hermanos están luchando. No importa lo que hagas con tu cuerpo, al final Dios los va a destruir. Pero el versículo 13, la segunda parte del 13 y el 14 nos van a mostrar la respuesta de Pablo a este lema. Mira, tú dices que el cuerpo no importa, que no importa lo que hagas porque al final Dios va a destruir a ambos. Mira, esta es la respuesta del apóstol Pablo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En la primera frase, Pablo está rechazando lo que antes mencionaban acerca de, mira, no importa lo que hagas con el cuerpo, está rechazando ese lema. ¿Haciendo qué? Mostrando el propósito del cuerpo, recordando. ¿Para qué es el cuerpo? Para Dios. ¿Está bien ahí? ¿Para qué es el cuerpo? Para el Señor. O sea, está recordando el propósito del cuerpo para rechazar ese lema. Y además recuerda también la trascendencia eterna del cuerpo. ¿Qué es lo que dice? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Mira, ese cuerpo que dices que es material y temporal, bueno, sí es material, pero que es temporal y que no importa. No, mira, ese cuerpo fue creado para Dios y Dios lo va a resucitar y estará ahí por la eternidad. De ahí en adelante, lo que Pablo va a estar haciendo es hacernos pensar esto. Si soy cristiano, y es importante recalcar esto, Pablo le está escribiendo a cristianos. Y de hecho, no tienes que leer, pero ahí sí ves justo antes del pasaje en el que estamos, en los versículos 8, 9, 10 del capítulo 6, Pablo va a anunciar varios pecados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta parte muy importante, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo se está dirigiendo a cristianos, personas que han creído en Cristo. Y entonces la pregunta, cuando vemos lo que él acaba de afirmar, que el cuerpo es para Dios, bueno, si soy cristiano, ¿por qué el cuerpo es para Dios? ¿Por qué el cuerpo es para el Señor? ¿Cuál es la razón? Bueno, muy bien, me dices que el cuerpo es para el Señor, pero ¿cuál es la razón por la que el cuerpo es para el Señor? Y lo que va a hacer el apóstol Pablo en los siguientes versículos es enseñarnos, mostrarnos, explicarnos por qué el cuerpo es para el Señor. La primera razón que nos va a dar el apóstol Pablo es porque tu cuerpo es miembro de Cristo. Tu cuerpo es miembro de Cristo. Mira lo que dice versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que los que se unen con una ramera, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La primera parte, y Pablo va a estar haciendo esto a lo largo del pasaje que vamos a ver, te va a mencionar una realidad espiritual que debe de afectar a nuestra práctica. Y oye, a mí me encanta el apóstol Pablo porque básicamente lo que está haciendo es utilizando premisas. Él está dando realidades, está dando por sentado ciertas cosas y esas cosas lo llevan a ciertas conclusiones, a ciertas aplicaciones por las que debemos vivir. Y a ver si prestaron atención en la tarde. En estos dos versículos, ¿cuál sería la premisa principal? Tal vez podríamos sacar varias, pero ¿cuál sería la principal? 6, versículo 15. Sí. Entonces, ¿cuál sería la premisa principal? ¿Cuál es la afirmación que Pablo está haciendo? Le voy a echar la mano, viene en la primera. Sí, somos cuerpos, somos miembros de Cristo. Ajá. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Todo el resto de los dos otros versículos, excelente, está subordinado a esto. O sea, esto es lo principal y todo el resto está subordinado a esa idea, a la realidad espiritual de que tu cuerpo, de que si tú eres creyente, estás unido a Cristo, tu cuerpo es miembro de Cristo. El versículo 15 y 16, bueno, la segunda parte del 15 y el 16 nos va a mencionar el pecado, nos va a mencionar un pecado por el que estamos afectando esta realidad espiritual. Mira, ya que tu cuerpo es miembro de Cristo, ¿sabes lo que pasa cuando te unes con una ramera? Una ramera era una prostituta. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Se dice, mira, hermanos, cuando ustedes van con las prostitutas, cuando ustedes se unen con una mujer que no es su esposa, básicamente están uniendo a Cristo con una prostituta. Y tal vez tú no vayas con una prostituta, pero básicamente de lo que te está hablando es el pecado sexual, y vaya que eso sí está permeado en nuestros tiempos, llámalo como sea, pornografía, masturbación, incluso fornicación. Cuando tú practicas eso, es como si unieras a Cristo a ese pecado. De ningún modo, es la respuesta, es como en el idioma original, es un rotundo no, claro que no. ¿Por qué dices eso, Pablo? Mira, ¿por qué te digo eso? ¿No sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? O sea, ¿por qué
Si tú eres cristiano y tu cuerpo pertenece a Cristo, es miembro de Cristo, y tú te unes con una ramera, estás uniendo a Cristo con una ramera. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te unes a una ramera, eres un cuerpo con ella. Oye, Pablo, ¿por qué dices eso? Y les contesta, porque dice, los dos serán una sola carne. Ahí está aludiendo a Génesis 1 y 2, cuando Dios crea al varón y a la mujer, y cuando instituye la relación del matrimonio y la relación sexual dentro del matrimonio, habla de esto, los dos serán una sola carne. Dios creó al hombre y a la mujer para ser en el matrimonio una sola carne, pero básicamente lo que el creyente está haciendo cuando va con una ramera es unir el cuerpo, es unir a Cristo con ella. Pero a diferencia de eso, como nos muestra el versículo 17, si tú estás en Cristo, el que está en Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La primera razón por la que el cuerpo es para el Señor es porque tu cuerpo es miembro de Cristo. La segunda razón es, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Perdón si se me está yendo la voz, grité de más en la alberca. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿qué es un templo? Un lugar. Lugar donde habita Dios. Ajá. Excelente. Un lugar donde habita Dios. Y es importante entender como ellos lo entendían. Un templo en aquel tiempo era el lugar en donde moraba el Dios. O sea, el templo de tal Dios es porque ese Dios está viviendo ahí. Y cuando dice que el creyente es templo del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo está viviendo en el creyente. ¿Recuerdas que te decía que Pablo va a estar mostrando una realidad espiritual y hablando de un pecado? En el otro empezó con la realidad espiritual, perdón. Empezó con la realidad espiritual. Somos miembros de Cristo. Tu cuerpo es miembro de Cristo. Y luego con el pecado. Aquí lo va a invertir, va a hacer lo contrario, va a empezar con el pecado. Huid de la fornicación. De hecho, este es el primer mandamiento que vemos en este pasaje. Huid de la fornicación. Huye, corre. Alguien decía, mira, frente a todos los pecados, resiste al diablo, pero frente a la tentación de la fornicación, del deseo sexual, no resistas, corre, huye. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aunque todos los pecados son pecados y todos los pecados afectan al ser humano, parece mostrarnos que el pecado sexual tiene una cierta habilidad, por así decirlo, para ser destructivo. Tiene una cierta habilidad para pecar contra el mismo cuerpo del hombre. Hay unos que resumen los 3 peligros del pastor en la fama, el dinero y las mujeres. La fama, el dinero y las mujeres. Y es que a lo largo de la historia de la iglesia, de la humanidad, vemos claramente esto, como el pecado sexual tiene una tendencia para ser destructivo, para ser adictivo, para ser mentiroso, porque te promete mucho, pero al final te quita todo. Así es el pecado sexual. Y cuando tú y yo pecamos sexualmente, mira, estamos pecando contra nuestros propios cuerpos y por ende contra Cristo mismo. Pero ¿sabes por qué por qué menciona esto? Porque es importante cuando tú pecas contra tu propio cuerpo por la premisa que dice justo después. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mira, ¿sabes por qué es grave que tú y yo pequemos contra nuestro propio cuerpo? Exactamente porque no es nuestro propio cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y básicamente cuando el creyente peca sexualmente, él no está ensuciando solamente su propio cuerpo, no, está ensuciando la morada de Dios.
Imagina esto, es como si un desconocido se metiera a tu casa y empezara a regar todo, regar basura, mete botes de basura, lo tira todo, rompe todo, se roba la comida, empieza a destruir todo. Es básicamente eso que hace con el pecado. Eso hace el pecado. Se mete en el lugar donde normalmente es la morada de Dios y debe reflejar eso y lo destruye todo. El pecado sexual tiene una tendencia particular para ser destructivo, pero sobre todo cuando pecamos contra él, contra el cuerpo, estamos pecando contra el mismo templo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Mira lo que dice justo después. Te voy a decir 3 cosas. El cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios. No te lo has ganado, no es cualquier espíritu, es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios que te dio ese espíritu y tú estás pecando contra él. Y la última frase nos conecta con la siguiente verdad, con el siguiente punto. Y que no sois vuestros. Eres templo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en ti, que está en ti. O sea, imagínate esto. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, comparten todos los atributos de ser Dios. Existen desde siempre, son santos, todopoderosos, omniscientes. Cuando la Biblia te dice que Dios es santo, no solo lo dice porque Dios es puro, o sea que no hay pecado en él, sino porque además el concepto de la santidad te habla de algo que está apartado. Si pusiéramos categorías en todas las cosas que existen, Dios estaría solo, único en su propia categoría, y nadie estaría en esa categoría, porque Él es santo, Él está apartado de todo. No hay nada que se acerque a lo que es Dios, y ese Dios nos dio su Espíritu Santo y está en ti. Si tú eres creyente, el mismo Espíritu Santo de Dios que estuvo ahí en la creación de todas las cosas, que existe desde la eternidad, mora en ti. Hay privilegios grandes, hay privilegios muy grandes. Ese no es un privilegio, es más que un privilegio, que el mismísimo Dios que ni el universo puede contener, mora en ti. Si tú eres creyente, ese Dios majestuoso, santo, todopoderoso, que nada puede contener, vive en ti. Y cuando tú y yo pecamos sexualmente, estamos pecando contra el templo de ese Dios. ¿Cuál es la primera razón? ¿Por qué el cuerpo es para el Señor? ¿Cuál es la primera respuesta que nos da Pablo? Lo que vimos justo anteriormente, el punto anterior. Porque tu cuerpo es Templo. Ese es el que acabamos de ver, es templo. Es miembro. Miembro de Cristo. Miembro de Cristo. El que acabamos de ver, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el último, tu cuerpo es pertenencia del Padre. No sé si hay algo que has notado en esos 3 puntos. Cada punto te muestra La Trinidad. La Trinidad. Cada punto te muestra la relación del creyente en cuanto a su cuerpo con la Trinidad. Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Esto es para, o sea, imagínate esto. O sea, cuando los filósofos griegos decían, mira, el cuerpo no importa, el cuerpo no importa lo físico. Pablo ya con esta enseñanza y básicamente te está mostrando que, mira, no se trata de que tu cuerpo le agrada a Dios o como que algo así, no. Tu cuerpo está íntimamente relacionado con la Santa Trinidad. Las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tu cuerpo está relacionado con Él. Tu cuerpo es pertenencia del Padre. Te decía que el versículo que acabamos de leer, la última parte, nos ayuda a conectar con esto, porque ¿qué es lo que dice? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Luego nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. De Dios, los cuales son de Dios. Pequeña paréntesis, ¿por qué digo que es el Padre si ahí menciona a Dios? Bueno, porque sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son Dios. El Nuevo Testamento tiene la tendencia de muchas veces, cuando te va a hablar acerca de Dios, te va a estar hablando acerca del Padre. Y por cuestión de tiempo, no voy a meter a detalles, pero básicamente el contexto, los versículos que acabamos de ver, nos ayudan a entender que a quien se está refiriendo con Dios en estos versículos Pablo es directamente al Padre. Por eso tu cuerpo es pertenencia del Padre. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Jesús. O sea, no, básicamente ni un cheque en blanco le llega a eso. Fue la mismísima sangre del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, que nos compró. Ese sacrificio era necesario para lavar nuestros pecados. Dios dio a su Hijo y el Hijo se entregó para pagar y comprarnos para ser pueblo de Dios. Y es a lo que regresábamos, la ilustración del niño. El niño es la pelota y el niño hace lo que quiere con la pelota. Y si él dice, mira, hoy quiero que juguemos básquet, aunque es una pelota de fútbol, se va a jugar básquet porque es su pelota. Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Y eso es paradójico, pero es contrario a los que nos dicen hoy. Porque ¿qué es lo que básicamente hoy nos dicen? Tu cuerpo, tu Puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo, porque ¿de quién es el cuerpo? Es tuyo. Si quieres engordar, hazlo. Si quieres enflacar, hazlo. Si quieres tatuarte, hazlo. Si mujeres quieren abortar, hazlo. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo. Pero ¿cuál es la respuesta que la Biblia nos da? ¿Es tu cuerpo? ¿El cuerpo es tuyo? No, es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es miembro de Cristo, es templo del Espíritu Santo y ha sido comprado por el Padre al precio de la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega después de todo eso el apóstol Pablo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces, si resumiríamos la enseñanza de hoy, sería: huye del pecado sexual y glorifica a Dios, porque estás unido al Trino Dios, porque estás unido a Él. ¿Cuál es la primera manera en la que estamos unidos con Dios? Miembro de Cristo. El cuerpo es miembro de Cristo. La segunda, el cuerpo es de Él. templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y tercera, tu cuerpo es Pertenencia del Padre. pertenencia del Padre. Tu cuerpo es miembro de Cristo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tu cuerpo es pertenencia del Padre. Cuando pecamos, no estamos pecando solamente contra nuestro propio cuerpo, sino estamos pecando contra el mismísimo. Estamos pecando contra el cuerpo que es miembro de Cristo, contra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, contra el cuerpo que es la pertenencia del Padre. Estamos pecando contra Dios. Pero también esto no solo parece que lo estoy diciendo con tono de miedo, de que mira, no peques porque mira contra lo que estás pecando. También es motivo de maravillarte, porque tu cuerpo está unido de esta manera al Dios Trino. De todas estas maneras, tu cuerpo está íntimamente relacionado con Dios. Y eso debería ser el motivo por el que no pecar, no por miedo, sino, oye, si tengo eso, si de esa manera mi cuerpo está unido con Dios, cuando peso el por y el contra del pecado sexual y estar unido al Santísimo Dios, ¿cuál debería pesar mucho más? Estar unido con Dios. La balanza se va para abajo, la balanza se rompe porque no tiene medio de comparación. Nuestro cuerpo
le pertenece a Él y solamente a Él. Si tendrías que quedarte con algo esta noche, es quédate con esto. Huye del pecado sexual y glorifica a Dios porque estás unido al Trino Dios. Oremos. Señor, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, te alabamos porque tú eres bueno y nos has dado esta identidad que tenemos en ti, esta pertenencia, esta membresía con Cristo, este templo que somos del Espíritu Santo. Señor, te alabamos, te glorificamos y te rogamos que nos puedas ayudar a vivir vidas puras, lejos de la inmoralidad sexual, lejos de la pornografía, de la masturbación, Señor, de la fornicación, incluso de pensamientos que no te agradan, Señor. Ayúdanos a vivir lejos de eso, por la identidad, por lo que ya somos contigo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.